Y bueno, buenas noches, tengan todas y todos. Bienvenido nuevamente a este espacio de opinión generado desde acá, desde la provincia, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre, como lo pueden ver acá abajito, es Omar Orlando Tobar. Me acompaña aquí al ladito, nuestro invitado, nuestro analista invitado de estas tres últimas conversas de fin de semana, el señor Juan Pablo Sepúlveda Gauer, ex dirigente sindical de la antigua ATT, Sindicato de Industria de las Telecomunicaciones, después USTC, y sigue actualmente su carrera de dirigente social y acompañando todos los procesos sociales. Saludarlo, decirle que es todo un placer para nosotros y sobre todo un honor que comparta pues este espacio de la conversa de fin de semana para hablar sobre el tema que hemos venido desarrollando con nuestro analista Juan Pablo, que es la situación actual del sindicalismo en Colombia. Ya hoy es nuestro tercer programa, nuestro último programa, y vamos a hacer una especie de tocar un tema que es muy complicado, que es el de los riesgos del sindicalismo, cómo ha sido ese proceso, y una mirada que no lo hemos hecho en estas dos pasadas emisiones sobre los sindicatos pequeños, los sindicatos de base. Pero antes de arrancar con eso, permítame, en nombre de los seguidores y agradeciéndose a la gente que ya está comunicando con nosotros, está conectando, saludar a nuestro analista invitado, don Juan Pablo Sepúlveda. Buenas noches, don Juan Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación a la conversa de fin de semana. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Omar. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos escuchan en el futuro. Muchas gracias de nuevo por permitirme utilizar ese espacio que está cultivando usted y que esperemos que siga creciendo en audiencia y que definitivamente sigue siendo una alternativa para compartir las ideas que tenemos. Bueno, Juan Pablo, vamos a hacer una especie de como de recorderis para la gente que apenas está llegando. Hemos estado hablando de la situación del sindicalismo actual, es decir, de los últimos 10, 20 años aquí en Colombia. Hemos estado analizando cómo el cambio del mercado laboral, el cambio de las estructuras de las relaciones laborales que han estado viniendo de la mano con el cambio del paradigma que nos impuso el Consenso de Washington, con el neoliberalismo, la globalización, la interconexión, el cambio de modos de trabajar, han cambiado la relación de fuerzas, digo yo, entre el viejo sindicalismo, que nosotros llamamos viejo, y la actual situación de lucha por las reivindicaciones laborales. Hemos visto que el sindicalismo ha perdido un poquitico ese centro de convocatoria social, que ha sido reemplazado pues por otros grupos de ciudadanos, por otras organizaciones sociales que han tomado la vocería para convocar las grandes movilizaciones en torno a las quejas, a los reclamos, a las peticiones de toda esa problemática social que países como Colombia pues viene sufriendo desde hace más de 200 años, digo yo. Y entonces ha desplazado un poquitico ese liderazgo que tenían las organizaciones sociales. Y recientemente con el estallido social, que yo lo ubico desde el 2017 para acá, pero que se vio pues en su cúspide a partir del 28 de abril de este año, pues vimos como ese centro convocante de las organizaciones sindicales, pues sí se vio claramente desplazado por otras organizaciones, las primeras líneas, las resistencias, la Minga Suroccidente, los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces es un escenario complicado, es un escenario difícil, pero que pues definitivamente hay que seguir caminando y transitando y tratar de mejorar. Para empezar esta conversa de fin de semana de hoy es 11 de septiembre, don Juan Pablo. Sí. Quisiera preguntarle a don Juan Pablo, no hemos tocado, o lo hemos tocado muy tangencialmente, la persecución de que ha sido objeto del movimiento del sindicalismo, en términos generales el sindicalismo desde hace mucho tiempo. ¿Ha variado, don Juan Pablo? ¿Es lo mismo? ¿Cómo arrancó esto? ¿Toda la vida fue así o se ha empeorado? ¿Cómo ha sido esa persecución en todos los aspectos, desde el político, obviamente, el jurídico, y sobre todo, que es el que más nos preocupa a todos, que es el físico, el de la amenaza, el del atentado, del asesinato?
Quisiera que usted nos diera como un repasito de ese aspecto del sindicalismo. Sí, Omar, el primer recuerdo de una revuelta grande que haya sido reprimida, tenemos que recordar lo que pasó en las bananeras en 1928, cómo la huelga, de alguna manera, que estaba por los trabajadores de las bananeras, es reprimida y son asesinados, trabajadores y familiares y todos los que estaban ahí haciendo actividad y el proselitismo para conseguir unas mejores condiciones. Pero lo de la penalización ha seguido, o sea, de pronto toma diferentes formas, pero en definitiva es cómo se castiga al que está tratando de liderar un movimiento para causar miedo, para causar temor y decir, bueno, ustedes van a protestar, pero yo tengo esto. En el caso nuestro, en el año 92, podemos recordar cuando estábamos en el paro en abril de 1992 en Telecom, cómo antes de levantarse el paro, el 28 de abril, desaparecen a un compañero que ni siquiera era dirigente sindical, sino que era un jefe de la central de comunicación, Joaquín María Caicedo, y cómo aparece asesinado 2 días después con el cuento de que era un suicidio. Hasta la misma esposa en alguna entrevista dice, le preguntan, bueno, ¿qué pasó con Joaquín María Caicedo? Y ella dice, no, lo que pasa es que en este país no se investigan los suicidios. Pero pasa también con todas estas movilizaciones de los compañeros que trabajaron en comunicaciones y estaban en sectores donde había grupos armados que de alguna manera estaban interesados en el manejo de las comunicaciones, cómo los presionan y cómo cuando ya se salen de estas presiones también los matan, como Isle de Jesús Quintero y otros compañeros que han sufrido eso, pero los compañeros del abuso que también han tenido problemas, los compañeros de BECODE, los educadores. Esa parte de la penalización y del asesinato de líderes sigue ahí. Y no solamente en el caso de los dirigentes sindicales, sino que en todo este proceso de las movilizaciones que se han dado últimamente, vemos cómo los líderes que están en las movilizaciones, los muchachos de primera línea, los estudiantes, son asesinados, los líderes sociales, los indígenas, no sé, todo el que levante la voz de alguna manera tratan de señalar lo que pasó en Urabá, en las Bananes también. Creo que esa parte de la penalización sigue ahí, Omar, desafortunadamente, y uno lo que ve es que no hay una agilidad en estos procesos, sino que más bien duermen el sueño de los justos ahí, o de los injustos, diría yo, y no hay resuelto pues, muchos casos de esto. Bueno, pero bueno, digamos que eso es como lo que dicen normalmente es la verdad, la realidad de apuño, diría yo, es lo que nos enfrentamos. ¿Cree usted que esa constante arremetida de las personas que no están interesadas en que los trabajadores se organicen o que los trabajadores reclamen unos mínimos de dignidad en sus condiciones laborales, va a seguir así? Va a acrecentar? ¿Va a disminuir? ¿De qué dependería ese cambio? Bien sea para empeorar o para mejorar de esa relación que es terrible, es decir, esa violencia extrema en contra de quienes ejercen inclusive un derecho que es fundamental, es un derecho constitucional para el caso de Colombia. El lío es que uno ve que en muchos de esos casos hay una impunidad completa frente a eso. Se abren como los procesos, se abren las investigaciones, pero no terminan en nada. Y lo cierto es que creo que una de las finalidades de todo ese tipo de asesinatos de líderes es para causar temor y que todo el mundo se quede callado. Me acuerdo el video de Pelota de Letras que le decía a uno la abuelita, la mamá, el tío, mi hijo no se meta en problemas, deje así. Creo que sigue siendo esa campaña de que hay que dejar así, creo que hay que meter las manos en la candela, como dice el cuento, y tratar de sacar estos procesos adelante con todas las dificultades que hay. A veces el gobierno se queda solamente en que no, es que estamos dándole protección a los sindicalistas, entonces les ponemos guardaespaldas y cambiamos las puertas y las ponemos selladas, pero creo que son pañitos de agua tibia y en definitiva creo que no debería de volverse costumbre el sentir el asesinato de los líderes todos los días, cada semana. Creo que eso nos debería mover colectivamente a tratar de conseguir respuestas diferentes, porque creo que es a través de la movilización y el respaldo y el apoyo de unos con otros que definitivamente nos puede sacar adelante. Perdón, don Juan Pablo.
Ahora que usted dice que efectivamente hay un manto de impunidad, bueno, eso no es percepción, eso es real, las cifras inclusive así lo demuestran. Eh, el escenario de la JEP y de la Jurisdicción Especial de Paz, que se estableció luego de la firma del Acuerdo de Paz Estable y Duradero. Ese escenario ha servido, por lo menos, para visibilizar esa persecución, ese atentado en contra del derecho sindical, o eso es muy tangencial, muy al margen. ¿Podría ser este un escenario para llevar esos casos para que no siga en la impunidad? Hombre, yo creo que todo ese proceso de la paz que se firmó en La Habana, yo sí creo que ha traído cosas como la justicia especial para la paz, la comisión de la verdad. Creo que son procesos que, en definitiva, con proceso de paz o sin proceso de paz, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, porque creo que es la única manera. Cuando empecemos a hablar, las víctimas que empiecen a hablar, los victimarios empiecen a hablar de todo ese proceso, creo que se puede llegar a algunos acuerdos. El problema es que ese proceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad tiene grandes enemigos que han sido muchos de los que han estado en el poder, que podríamos decir están involucrados en todo ese tipo de, de masacres, de los falsos positivos. Hay un interés en que no se hable de eso, hay presiones para los del ejército, para los de la policía, para los mandos medios, no hablen, pero creo que en definitiva ese es un proceso que me parece que es fundamental, el hablar, el tratar de establecer unas responsabilidades frente a lo que pasa. La JEP de todas maneras tiene un tiempo limitado, lo mismo que la Comisión de la Verdad. Esperamos que ese proceso continúe porque creo que es de los procesos que nos pueden ayudar a este país a entender qué es lo que está pasando y por qué es recurrente ese proceso de violencia contra los líderes sociales, los estudiantes, los trabajadores, los indígenas, todos los que de alguna manera están organizados. Pero en esa perspectiva, don Juan Pablo, no valdría la pena hacer un poquitico más de fuerza. Tengo entendido que por allá hay una determinación, no acuerdo si es de la Corte Constitucional o alguna de estas cortes, que inclusive parece que ya le está dando un plazo un poquitico más largo a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Justificado eso que usted acaba de decir, es decir, el proceso está todavía como muy imberbe, a pesar de que ya llevamos más de 2 años en ese proceso, pero está muy crudo. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que esos procesos hay que acompañarlos y no hay que dejarlos acabar? Es decir, metiéndolo del sindicalismo ahí. ¿Cómo decirle a la gente que, a ver, que no tenga miedo de meterse al sindicalismo? Porque por ahí lo hablábamos ayer y usted no me deja mentir, ahorita lo comentamos ayer con un compañero. Es que el problema acá en Colombia es que a nosotros se nos ha dicho que debatir es polarizar, es decir, criticar es polarizar, señalar es polarizar, denunciar es polarizar, y hacer política es hacer politiquería, y meterse al sindicato es querer acabar con las empresas. Es también hacer corrupción dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad, ese chip, esa grabación que nos han metido ahí? ¿Es posible? ¿No es posible? Vea, yo creo que tiene que arrancar de los círculos pequeños a los círculos grandes. Creo que lo que, primero que hay que tener presente es que yo como trabajador independiente, esté uno en un trabajo estable, con seguridad si me organizo me puede ir mejor en cuanto al pago, en cuanto a las relaciones laborales, en cuanto a prestaciones. Creo que eso hay que tenerlo presente y lo tenemos que meter claro. No es sálvese quien pueda, cada uno por su lado, sino en la medida en que usted se pueda organizar en el sector en que esté, por más pequeño que sea. Si usted logra entre 10, 15 o 20 trabajadores organizarse, en una empresa pequeña es muy posible que se logre una correlación más fácil con los trabajadores. Entonces tiene que empezar por la parte nuestra. El problema es que eso lo tenemos metido muy adentro en nuestra parte social, que el que se organiza es el revoltoso, es el que va a acabar con las empresas, pero creo que también esa es una idea que nos han vendido de arriba para abajo, del Estado para abajo, diciendo, no, todo aquel que organice o es guerrillero o es revolucionario, no, es que simplemente se está tratando de buscar unas mejoras,
Y eso creo que lo tenemos que tener claro. Creo que eso hay que discutirlo con las familias, con los hijos, con los sobrinos, que entiendan que en definitiva el organizarse puede traernos beneficios. Pero eso también, en un país como el nuestro, nos puede traer dificultades, dificultades de seguridad, de cualquier cantidad de cosas. Nosotros, eh, desde el proceso de Telecom, lo digo por experiencia propia, teníamos claro eso y que había que organizarse porque si no nos organizábamos nos iban a dar más duro. Yo lo que digo es, usted tiene que organizarse para que no le den tan duro. Es posible que le den duro, pero no le dan tanto. Creo que hay que meternos eso muy adentro. Hay que cambiar esa concepción de que si yo me organizo, definitivamente no necesitaba, no necesariamente soy de extrema izquierda o voy a acabar con la empresa. No, estoy buscando unas mejoras y creo que esa es la intención como trabajadores de organizarnos. Creo que eso tenemos que mentalizarlo definitivamente. Y eso también acompañado a la organización. Hay organizaciones grandes, hay organizaciones pequeñas, pero en la medida en que todas esas organizaciones vayan mirando hacia allá, hacia el bienestar común, el bienestar colectivo, creo que nos puede ir mejor. Pero es un trabajo que hay que hacer. En ese orden de ideas, yo tengo una idea, un orden de ideas redundante. Bueno, tengo una percepción de hace mucho tiempo y aspiro a que usted o me la cambie o me la refuerce. Y es que gran parte de ese problema de que la gente no se sindicaliza o se sindicaliza, pues digamos, más por llenar un requisito o alguna cosa, o para que no me echen del puesto, es una falta de formación. Es decir, volvemos al diagnóstico que casi los que sí son de verdad analistas han llegado, que es el problema de la sociedad colombiana de la educación. ¿Cómo hacemos para educar a la gente en esas cosas, por ejemplo, en defender sus derechos, en organizarse, participar? ¿Cómo hacer eso? Eso es muy difícil, don Juan Pablo. Pues vea, yo creo que ahí es donde las centrales obreras y los grandes sindicatos de alguna manera han tratado de arañar eso con capacitación. Llevarse a los trabajadores que le dediquen 1 hora o 2 horas a la semana frente a cuál es la historia de la empresa, cuál es la historia de los trabajadores, para qué ha servido esa organización. Porque creo que en la medida en que usted analiza qué ha pasado con todos los trabajadores, qué ha pasado con los que se organizaron, con los que no se organizaron, se puede hacer eso. Creo que dentro de la legislación nuestra, si bien es cierto está el derecho en la Constitución de es pertenecer a un sindicato, de hacer negociaciones colectivas. Hay que reforzar mucho esa parte de la capacitación que me parece que es donde usted va a aterrizar. Bueno, ¿por qué es bueno estar asociado? ¿Por qué es bueno sindicalizarse? ¿Por qué es bueno agruparse? Porque en definitiva, a nivel de grupos, es que usted puede conseguir cosas. Usted individualmente, no lo dice ahí el dicho famoso de que una sola golondrina no hace invierno ni verano, pero cuando usted está en grupo definitivamente sí sirve. Creo que hay que seguir trabajando en eso con todas las dificultades que hay que cuando usted se organiza en una empresa, casi que le toca hacerlo por debajo de la mesa, creo que lo hablábamos en el primer programa, y salir a la luz pública cuando usted ya está conformado como sindicato, que es una de las dificultades que tienen, pero debería de haber una legislación mucho más amplia sobre eso, no solamente en el papel, sino en la realidad. Eh, inclusive quiero ir un poquitico más allá, don Juan Pablo, no sé usted cómo lo ve. ¿No sería posible o sería mucho pedir a nuestros futuros legisladores o al futuro gobierno que llegue, no a este porque este ya no hizo nada en lo que lleva, no lo va a hacer, de que esa parte de la formación en participación, en la democracia, también esté inserta en el pensum académico, digo yo, desde el muchacho desde la escuela, desde el colegio, como brindarle esa oportunidad o decirle, vea, usted tiene derecho a ciertas cosas, tiene derecho a organizarse, como dice usted, derecho a reclamar lo que es justo, porque ahí lo dice la ley, o sea, no está diciendo nada en contra de lo que dice la ley. ¿No será que también hace falta que eso haga parte de la educación formal, de ese esquema pues, en el que enseñamos a los muchachos y muchachas a participar o no participar? Creo que allá es donde hay que pensar, o sea, desde que uno está en el colegio, creo que uno de los temas es la organización de los mismos estudiantes en los cursos y que hay un representante, ¿para qué sirve ser representante? Hacer más visible ese trabajo y la responsabilidad que implica
ser un líder estudiantil del bachillerato, de la primaria o de un curso determinado, pero también cómo eso puede reflejarse en, bueno, en mi vida después de que salga del colegio. Creo que hay una de las cosas que hacen falta es que vos estás en el colegio y no piensas más allá y creo que hay que pensar, bueno, entonces cuando esté en la universidad, entonces cómo va a ser y después cuando sea trabajador, cómo va a ser. Creo que esa proyección de su vida estudiantil en el colegio, en la universidad y después como trabajador debería de formar parte de la cátedra. El problema es que nos encontramos con un país como el nuestro que más bien él le juega a otro tipo de capacitaciones que son menos trascendentales y más bien nos siguen insistiendo, no se meta ahí, no discuta eso. Creo que una de las cosas que deberíamos de aprender es que en este país hay derecho a pensar diferente a nivel político frente a los que están en el poder y los que no estamos en el poder, los que estamos tratando de que se cambien cosas, pero también forma parte como de ese proceso educativo de un pueblo que en definitiva quiere seguir manejando muchas cosas y entonces más bien nos meten fútbol o nos meten los carnavales o nos meten con el respeto que se me da o las meten las misas, pero así como se hace énfasis en eso, creo que debería de haber un énfasis en estudiar, en los liderazgos de los estudiantes, de las universidades y de los trabajadores. Creo que debería insistirse en eso si queremos mejorar y si no, nos toca seguir pujando para tratar de meter ese tipo de temas. En ese orden de ideas, ¿usted no cree que la Federación Colombiana de Educadores se ha quedado como cortico en esa petición que les compete directamente a ellos, que es la educación, la formación? Porque uno diría que, pues, si uno de los profesores, a las profesoras, a los profesores a quienes estamos saludando por el derecho, uno los ve pues activos en las marchas, en las jornadas de protesta, pero muy poco ve uno que se acompañen por lo que ellos llaman la comunidad académica, es decir, con sus estudiantes, con los padres de familia. Todo lo contrario, hay como una aversión, un rompimiento entre el padre de familia que ve cómo cada que un profesor o una profesora sale a paro, sale a protestar, le está haciendo perder tiempo a su hijo. Entonces, ¿cómo empezar a caminar eso desde allá? Yo creería que hay algunos, no sé cuántos, muchos, poquitos, mayoría, hay muchos profesores, sobre todo en los colegios públicos, que tratan de hacer ese tipo de formación. Yo no creo que no se haya, porque uno ve en las manifestaciones a veces colegios donde están los estudiantes marchando, sobre todo en el sector público. En el sector privado es mucho más duro, porque en el sector Sí. privado normalmente se maneja otro tipo de cosas, otros intereses. Y otros intereses es que si yo organizo a estos estudiantes para que cambien algunas cosas, entonces en la universidad van a ser igual, pero como trabajadores igual. Creo que ahí seguimos dependiendo de una política de Estado como tal que definitivamente abra esa puerta, no que quede como un trabajo solamente del profesor, porque yo sí creo que hay profesores que lo hacen, en las universidades los hacen, pero creo que falta, vuelvo y digo, no solamente que quede en el papel, sino que sea en la realidad, que en Colombia se vea eso. Y dentro de las mismas organizaciones de los papás, lo que usted dice, hay papás que no, es que el profesor nos habló de una marcha, nos habló, no sé quién sabe, debe ser comunista, debe ser socialista, no sé qué cosa, ese colegio hay que sacarlo, porque creo que terminamos es en eso, que también forma parte de la cultura de los papás, de esos estudiantes, pero de él como ciudadano, los papás como ciudadanos también que falta esa parte de la formación que de pronto no tuvo en decir, bueno, es que hay que hablar de política, hay que hablar de los problemas y la única manera es discutiéndolos y aprender a discutir, porque creo que también nos hace falta eso. El que es contrario, pues simplemente es contrario y no hablo o termino con insultos o termino golpes, pero creo que hay que empezar a discutir ideas que me parece que nos puede servir mucho más. Bueno, pues sí, obviamente esa es la tarea que hay pendiente. Mm, Hablábamos también al principio, y hemos creo que es un hilo conductor, del cambio de paradigma en las relaciones laborales. Es decir, si algo nos enseñó esta peste, y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, es que esas relaciones laborales de patrón, empleado, ir a una fábrica, ir a una oficina, cambió. Y creo que cambió para quedarse, no es un experimento. Experimentaron durante estos 2 años, pero yo creo que la tendencia es esa. ¿Cómo cree usted que puede afectar ese nuevo escenario de la relación laboral, si es que le puede llamar todo así,
con el sindicalismo, sobre todo aquí en Colombia, ¿no? Un sindicalismo que es perseguido, que es judicializado, que es asesinado, y ahora le cambian las reglas del juego laborales. ¿Cómo ves eso? Esa tarea que había que hacer. Esa es una tarea inmensamente grande, pero vuelvo y digo, si usted mete dentro de la legislación laboral algo, creo que es posible que haya, voy y digo, el derecho a sindicalizarse, pero creo que debería incluirse dentro de todas esas cosas, bueno, de dónde viene la empresa, cómo está formada, cómo están los trabajadores, cómo están organizados. Creo que hay que empezar por eso porque en toda esta movilización del 2018, 2019, 2021, encuentra uno las grandes centrales obreras, encuentra los estudiantes, encuentra el movimiento de las organizaciones sociales, pero están los desempleados, están las madres, están los informales, están los indígenas. Hay una cantidad de movimientos que se están dando que en definitiva están buscando cómo qué hacer y cómo nos organizamos. Y creo que con las nuevas condiciones laborales también, hasta que empiecen a decir los mismos trabajadores, no, pues que yo llevo 10 horas trabajando y antes trabajaba 8, hoy me pagan menos, eso también lo va a llevar a decir, bueno, entonces, ¿cómo me organizo? Y creo que en definitiva también las redes pueden servirnos para eso. O sea, si hay un temor de algunas organizaciones, bueno, venga, entre 12, 3 trabajadores que estamos para la misma empresa, venga, nos organizamos, tratamos de ponernos de acuerdo frente a qué condiciones queremos, porque eso creo que también forma parte de la organización. O sea, a veces hay dificultades en crear un sindicato, pero de pronto hay posibilidades de organizarnos, aunque el desempleo es tan grande que simplemente los que contratan manejan ese desempleo y dicen, ah, este se está desorganizando, entonces no, hasta aquí va el contrato y venga, llamamos otros que son menos revoltosos. Creo que nos encontramos que en esas dificultades es una tarea muy grande que queda para las centrales, para los sindicatos, para, no sé, para los mismos trabajadores que nos demos cuenta que hay que organizarnos. Así sí hay grupos pequeñitos, pero creo que hay que crear esa necesidad de organizarnos para que nos vaya un poquito mejor. La pregunta, y yo creo que es la pregunta que se hará más de uno de los que nos está viendo y nos va a ver más tarde, es, bueno, ¿y a quién le correspondería esa tarea monumental? Porque usted tocó un tema que hemos venido casi que repitiendo de aquí en otros escenarios, es decir, si nosotros hacemos la cuenta, las mismas cuentas del Estado, es decir, con las cifras del Estado, el nivel de informalidad está en más del 70, digo yo, la ponen en el 50, 60%, yo creo que está más del 70. Los que están en la informalidad. ¿Quién puede organizar a todo ese sector por ejemplo, el trabajador de la tiendita, el mini market del barrio, que es el del señor que tenía la tiendita, ya le puso un estante más grandecito y tiene uno o dos empleados? Le paga a uno y de vez en cuando le paga al otro. A esos trabajadores, ¿quién nos organiza? ¿Quién nos puede organizar? A los que venden minutos, a los que venden bonais, a los que venden de todo en la calle, pues porque ese es un mercado, una cantidad de gente impresionante. Yo creo que es cambiar la mentalidad partiendo de la base de que aquí no es sálvese quien pueda, porque creo que estamos en esa ley, sálvese quien pueda. El que pueda, salga, el que se vuelve amigo de este perdura ahí, pero llega un momento en que ya no hay quien se salve y que eso nos obliga a pensar en una manera de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir corriendo? ¿Vamos a seguir presionados por esto? ¿O nos vamos a tratar de organizar? Creo que, en definitiva, todos los que nos escuchan ahora o cuando nos logren escuchar, la tarea es organicémonos. Así sea de a pocos, de a 3, de a 4, de a 15, de a 20, de a 30, pero hay que organizarnos teniendo toda esta parte de la capacitación como una meta, porque en la medida en que usted vaya capacitando a esos poquitos, a esos 3, esos 4, esos 5, con seguridad que se va fortaleciendo. Y eso creo que se va a seguir creciendo y esperamos que se siga creciendo. En definitiva, es un gran reto de los seres humanos como tal para poderse organizar, el derecho a organizarse. Don Juan Pablo, mire, lo bueno dura poquito, decía mi mamá y decía mi papá, como decimos por acá. Ya nos está cortando el tiempito. ¿Cómo ve, ya ahora sí para, como decía el narrador, como es el narrador final, perspectivas del sindicalismo? No nos vamos al sindicalismo a nivel mundial porque sería complejo. Sindicalismo aquí en Colombia, ¿cómo lo ve usted a portas de un nuevo cambio de gobierno? No sabemos si para empeorar o para mejorar.
enfrentado ya a un sistema totalmente desregularizado laboral, con una sociedad mmm, enervada, una sociedad que está muy molesta. ¿Cómo ve el sindicalismo aquí en Colombia? ¿Le ve futuro, no le ve futuro? Yo creo que el futuro está ahí y es un proceso que hay que construir. Y hay que construir entre los que seamos capaces de entender que hay que organizarnos. Porque en definitiva aquí no va a caber el que simplemente va por su lado y dice, yo con esto no me voy a apuntar. Creo que hay que buscar los que tengamos unas ideas parecidas para tratar de organizarnos, tratar de hacer un tejido social frente a los trabajadores, los independientes, los desempleados, los estudiantes, los indígenas, todos aquellos que tengan algo en común frente a una etapa de producción, llámese como se llame, creo que la meta es organizarnos para que nos vaya mejor. Creo que esa, como seres humanos, indefinidamente termina en eso. Y si eso termina en unos grandes sindicatos fortalecidos, mucho mejor. Pero en la medida en que usted se capacite, va a hacer una tarea mucho mejor porque van a salir organizaciones más críticas, más fuertes y que van a soportar todo el embate que sigue dándose a través del trabajo. Bueno, acaban ustedes de escuchar a don Juan Pablo Sepúlveda Gawel, nuestro analista invitado en estas 3 sesiones sobre el sindicalismo en Colombia. Don Juan Pablo, agradecerle muchísimo, ha sido un honor, todo un aprendizaje escucharlo y tenerlo acá en esta conversa de fin de semana. Invitar a las personas que nos han visto, que nos están viendo, a que no se pierdan, de aquí a 8 días sábados, si no pasa nada extraño, vamos a tocar otro tema de actualidad que haya generado opinión pública en lo local, en lo regional o en lo internacional. Prometido que va a ser lo local, me están jalando las orejas porque no es, acá lo local está como caliente y no hemos tocado, vamos a hablar un poquitico de lo local. Y sin embargo, pues vamos a tratar de seguir con invitados tan especiales como Juan Pablo, para hablar de temas mucho más generales, mucho más de fondo. Recordarles nuestras redes, por aquí abajito ahorita las ponemos otra vez, para que nos sigamos en contacto en nuestro canal, en nuestro fanpage de la conversa de fin de semana. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter y que sigamos en contacto de aquí 8 días sábados 7:30. Tan pronto termine esta emisión en streaming en Facebook Live, vamos a subir nuestros videos a las demás redes y vamos a subirlo al canal de YouTube. Don Juan Pablo, ¿alguna cosita más que se nos haya quedado? Y le No, agradecemos. muchísimas gracias por haberme permitido estar en estos 3 programas y a todos los que nos escuchen. Cuando nos escuchen, la meta es de todos. No hay que esperar a que nos aparezca un gran sindicato de la noche a la mañana, sino creo que hay unos sindicatos grandes, pero hay que formar otros. Y otros que habrá que formar desde lo pequeñito para lo más grande. Esa es la meta que nos queda a cada uno de nosotros, a cada uno de los que haya escuchado esta charla, que esperamos que haya sido para eso. Muchas gracias y que descansen, que tengan una buena noche. Bueno, Omar, que se cuida mucho. bueno, antes de que me vaya don Juan Pablo, por favor a los demás también vean don Juan Pablo, lávese la mano pero con agua y jabón, ¿no? No sé, para que se cuide, póngase el tapaboca, cuídese de las multitudes y si hay vacuna, don Juan Pablo, su presidente dice que hay vacuna para todo el mundo, pero no aparece, entonces vacúnense. Por nuestra parte ya no es nada más, nos despedimos y pasen un fin de semana muy contentos y cuídense, por Dios, cuídense. Gracias, Omar.